De pie, por favor. Por favor, de pie. Se recomienda que todas las partes que no hayan dejado el celular en la entrada los apaguen o los pongan en sistemas de vibración. Va a dar inicio a la audiencia de debate del juicio oral y público dispuesto en autos Guerrieri Pascual Oscar, Amelón Juan Daniel, Fariña Jorge Alberto, Costanzo Eduardo Rodolfo, Pagano Walter Salvador, sobre privación ilegal de la libertad, amenaza, tormento y desaparición física, expediente 131/07 y acumulado 4209, caratulado Amelón Juan Daniel y otros, los mismos implicados, sobre privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física. Bueno, esta es la primera jornada del juicio en donde Juan Daniel Amelón, alias Teniente Daniel, aparece con esa vincha en la que estaba inscrita la palabra legalidad, ¿no? La foto recorrió, creo que no solo el país, sino que impactó justamente, sobre todo por la voluntad que expresó el tribunal de permitírsela, ¿no? Sin embargo, no tenía el mismo talante a lo largo del juicio, ¿no? Aunque creo que es de los más cínicos de los 5 detenidos por lejos. La foto de la primera jornada es de Eduardo Tuco Constanzo, quien había sido separado del resto con un guardia, con un gendarme en medio. Constanzo había sido amenazado de muerte por Juan Daniel Amelón cuando compartían encierro en el batallón 121 en la zona sur de Rosario. Detrás del blindex es Jorge Rubén Fariña, que justamente seguía en jerarquía a Oscar Pascual Guerrieri en el destacamento de inteligencia. El alias de Fariña era Sebastián y así fue señalado claramente en el juicio por sus víctimas. Este es Oscar Pascual Guerrieri, él es Jorge, el jefe máximo, el cerebro de la inteligencia en Rosario,
un cuadro formado en la inteligencia militar. Allí nada más falta para completar la imagen de Walter Salvador Pagano, ¿no? Pagano que tuvo una sonrisa entre nerviosa e irónica a lo largo de todo el juicio, y que en las primeras jornadas trató de mofarse de las víctimas que estaban y de sus familiares que estaban detrás del vidrio, lo que le valió el llamado de atención. La historia de nuestra familia empieza en el año 1972, cuando asesinan en Trelew a Susana Lesgar, que es una prima mía. Mi padre eran 9 hermanos y este hermano era el que estaba mucho más cerca de él. Tenía 5 hijos y Susana es detenida en Tucumán, luego fue trasladada a Trelew, a Rawson, y el 22 de agosto de 1972 es asesinada junto a otros compañeros. Luego, en el año 76, desaparecen 2 hermanos más de Susana, que son Rogelio y Mariela. Se ensañaron muchísimo con los familiares de los chicos de Trelew. Fue algo muy impresionante. Yo creo que fue el puntapié inicial a lo que luego se dio semejante masacre y desaparición, que fue con posterioridad en el año 76. Porque yo creo que en ese momento ya decidí mi militancia. Por favor, silencio. Señor presidente, disculpe. A lo largo de toda esta audiencia, en distintas oportunidades, varios de los imputados, si bien ustedes, vuestras excelencias, no lo han percibido, han girado sus rostros, incluso en algún momento se han parado y han mirado de manera desafiante a las víctimas. Perdón, en particular, esta fiscalía advirtió cuando, al hacerse el receso y el cuarto intermedio anterior, el señor Pagano desafiantemente se mantuvo unos minutos mirando a distintas personas que salieron de este recinto con alguna preocupación. Insisto que hay que ofrecerle la libertad para que acá los testigos se pronuncien con total libertad, y esto no está garantizando la actitud de los imputados, y por lo tanto pido severamente que se advierta. A los señores imputados les voy a hacer saber cuáles son sus derechos en forma global, no individualmente. Ustedes tienen derecho a declarar en este debate o a abstenerse de hacerlo. En el caso que decidan declarar, podrán manifestar todo lo que crean conveniente en relación a los hechos que aquí se le imputaron y que fue materia de requerimiento. Pueden contestar las preguntas que le formulen las partes, querellantes, fiscal o defensora, y pueden abstenerse de contestar aquellas preguntas que consideren que afecten su derecho de defensa. Pueden consultar con sus abogados defensores hasta el momento que presten declaración, si así fuera su voluntad hacerlo. En el caso que decidan no declarar, ello no significa presunción en su contra,
El juicio seguirá adelante y se incorporarán por lectura las declaraciones que ustedes hubieran prestado ante el juez de instrucción. ¿Han comprendido cuáles son sus derechos? Bien, entonces ahora le voy a preguntar si va a declarar o se va a abstener de hacerlo. Voy a declarar. Lo escuchamos, adelante. Y me voy a abstener de que me hagan preguntas. Bien, adelante. Como usted comprenderá, señor juez, los señores magistrados, el sentado hoy acá, yo no soy un abogado, no soy un jurista, soy un profesional militar. Quiero aclarar de que no he cometido ni colaborado en ninguno de los delitos que se mencionan en las acusaciones. En mi vida militar no he cumplido ningún tipo de orden ilegal, ni tampoco impartí órdenes en ningún momento de esa naturaleza. Quiero aclarar solamente que no participé ni ayudé en ninguno de los delitos que se describieron durante este proceso. ¿Qué concepto jurídico es el terrorismo de Estado? ¿En qué parte de alguna norma jurídica encontramos la definición de terrorismo de Estado? Es un concepto emocional. No creo que yo conozca todo el derecho, pero algo he leído. El terrorismo de Estado no figura en ninguna norma jurídica. Es verdad, yo un militar acá que hizo una guerra o participó el ejército en una guerra, no tengo las autoridades pertinentes acá, las autoridades militares que me puedan juzgar por un exceso en la guerra. Jamás he utilizado el apodo Sebastián ni ningún otro apodo. Ni mi carrera militar ni mi vida social o familiar. Quiero dejar categóricamente en claro, y lo vuelvo a repetir, que yo soy Jorge Alberto Fariña. Se nos acusa de terrorismo de Estado. ¿Qué artículo se le va a poner si nos quieren condenar por terroristas de Estado? La banda estaba formada. Coronel Pascual Guerrieri, alias Jorge. El entonces teniente coronel Guerrieri, alias Jorge, era el segundo jefe del destacamento 121 de acá de Rosario. Era el que comandaba todo, el que daba todas las órdenes, el principal organizador de los vuelos de la muerte. El teniente coronel Guerrieri contaba cuando volvía de arrojar la gente al mar en la bahía de San Boromón, que fue el último viaje de los detenidos que estaban en intermedia. Explica cómo había inventado un nuevo sistema para arrojarlo del avión al mar, que esto consistía en empujarlo con 2 palos de remo. Según Guerrieri, era menos peligroso que acercarse a la puerta del avión. Entiendo que es un juicio que tiene más de político que de jurídico, porque es una situación política. Yo no he robado un banco, no he malversado fondos, no he atacado a una mujer en forma indiscriminada. No, lo he hecho en el marco de mi trabajo, ese era mi trabajo. De eso trabajé. Si me pongo una vincha que dice legalidad, es porque sé que en ese momento puedo aprovecharme de los medios de comunicación. Porque nosotros también reclamamos legalidad. No reclamamos impunidad, reclamamos legalidad, que se cumplan las leyes, que estaban vigentes en el momento de los hechos. Sí voy a decir que lejos está este juicio de ser un juicio político, muy lejos. Este es un juicio jurídico. De hecho, no hubieran podido hacer los planteos que hicieron si este no hubiera sido un juicio jurídico ajustado a derecho y a las leyes reglamentarias de la Constitución Nacional acerca de los derechos y garantías que tiene una persona sometida a un proceso penal. Y de hecho tiene que responder por homicidios, por torturas. No tiene que responder acá sobre una decisión política que tomó Guerrieri en el momento que era el jefe del destacamento de inteligencia. Tiene que responder acá por hechos que están penados en el código y descriptas sus conductas y la estaban en el momento que las cometió en el Código Penal de la Nación. Este es un juicio jurídico.
lejos está, como dije, de ser un juicio político. ¿En qué lugar del ejército prestó servicios desde junio, julio del 77 hasta fines del 78? En el destacamento de inteligencia 121, yo muchas veces, más que todo, manejaba auto. Porque el teniente coronel Fariña, cuando se iba a salir a operar, a detener gente, en una pieza que le llamaban sala de reunión, tenía un pizarrón grande y ahí diagramaba todo. Quién manejaba tal auto, cuánto iba en ese auto, quién iba en ese auto. Y yo conducía los autos. Era un mayor del ejército argentino en actividad. Eso es lo que era yo. En la ciudad, en general, la gente de bien de la ciudad, por supuesto que no quería que sucediera nada normal en la ciudad. Uno hacía una reunión de información, sacaba conclusiones de esa determinada noticia que recibía, y de acuerdo, si se complementaba con otra información, hacía una probable evolución posible. Nada más que era una apreciación. Era su apreciación. ¿Qué apreciaba como sospechoso él, en términos generales, entonces? Y lo que era sospechoso. ¿Y qué es lo que era sospechoso? Y lo que es sospechoso es sospechoso. No hay otra alternativa. Si es normal, es normal. Si es sospechoso, es sospechoso. Yo entiendo así. Entonces uno evaluaba una información y la juntaba con 20 informaciones más, y indicio más indicio más indicio transformaba en una evidencia. Hay que vivir y ubicarse en el 78. No nos podemos ubicar en el 2009. Ubicado en el 78, considerando el rol que usted desempeñaba, es que le hacía esta pregunta. ¿Qué era normal para usted? No. Claro. Sí, no nos vamos a entender, vamos a seguir toda la mañana. Sí. No. Está. ¿Cómo tenía quién? Claro, ¿cómo obtenía los jefes? La información del detenido. Del detenido, exactamente. Y le preguntaban, hablaba. Y si no hablaba, lo iban a hacer hablar a la fuerza. Eso cae de Maduro. ¿Hacer hablar qué significa? Es pasarlo por la máquina, picanearlo para que hable. ¿Y cómo se distribuían los grupos? ¿Era un solo grupo? ¿2? ¿3? No, estábamos todos juntos ahí. Cuando había que salir a trabajar, iban 2, 3, 4 autos los que tenían que ir, según el trabajo que era. ¿Y cuántas personas en cada auto? ¿Todos los autos para el mismo procedimiento o para distintos procedimientos? No, para el mismo. Y en total de la patota eran más o menos 18. ¿Siempre iban todos? Hay veces todos no, porque algunos tenían que quedar en la calamita con los presos. Aunque había gendarmes que hacían la custodia externa, pero dentro siempre quedaban 2. Por lo general quedaban 2 que estaban de guardia. Todo esto, además de mantener al detenido en la clandestinidad, ¿quiénes eran los actores de estos hechos, los protagonistas de estos hechos? También actuaban, por supuesto, en la clandestinidad, como hemos visto, con nombres supuestos, generalmente de noche. Si alguno de los detenidos de los que usted relató fueron detenidos por orden de juez competente. ¿Por un juez detenida? No. Que hubiera ordenado un juez. No, ¿qué juez? En esa época no existían los jueces. Usted lo sabe. Bien. Tampoco entonces nunca hubo ningún control ni ningún detenido tuvo a su disposición la posibilidad de acudir a la justicia. Que yo sepa, ¿no? La única justicia que imperaba, según lo que usted relató, era la justicia de los consejos de guerra. Exactamente. Bien. Que eran muy pocos consejos de guerra. ¿Por qué? ¿Cómo era la metodología? Matarlo y tirarlo. Clarito. En nuestro país lo que ocurría no fue una guerra como pretendieron aquí explicarnos los acusados,
ni convencional, ni no convencional, ni de baja intensidad, ni sucia, no fue una guerra. Ni fue lo que dijeron que fue, y ya lo vamos a ver. Lo que ocurrió acá, usando las palabras del propio Walsh, fue la implantación del terror por parte del Estado con uso de las instituciones del Estado. Y esto le respondo a Amelón también, que ha dicho que es el terrorismo de Estado. Eso es el terrorismo de Estado. Esto es el terrorismo de Estado. Y ya que digo esto, vale la pena reforzar y que sirva también para respuesta a la vincha exhibida por Amelón el primer día de esta audiencia reclamando legalidad, o a estas consideraciones que ha hecho en su defensa de decir que estamos aplicando el derecho penal del enemigo. Y quiero, o sea, realmente quiero hacer una reflexión en este sentido. Los aquí acusados gozan de un juicio con todas las garantías que les ofrece un Estado de Derecho que tenemos, no por ellos. Porque ellos no le hicieron honor a la República, ni le hicieron honor al sentido nacional, ni le hicieron honor al artículo 18 de la Constitución Nacional. Por todo lo contrario, ellos gozan de este juicio y nosotros queremos que gocen de este juicio. Y gozan de este juicio sobre el sacrificio de los derechos de las víctimas. Este trabajo de recopilación de datos, de denuncias, pasó por varias etapas y es un trabajo muy arduo y de muchísimos años, que lleva 30 años. Fue un trabajo de hormigas. Hormigas, nos decía Delia Rodríguez Araya, porque estábamos todo el tiempo tratando de ver con una fecha que teníamos, con una sola fecha de detención, de caída, quiénes también habían caído ese día. Y bueno, y siempre el testimonio era realmente al principio era desde lo afectivo, desde el dolor. Y después me empezó a llamar la atención cómo Delia empezó a agregar algunas cosas a esos testimonios, que eran quiénes los habían detenido, quienes los habían secuestrado y quienes, muchos detalles sobre esos operativos, que yo un día le pregunto a Delia, ¿y todo esto para qué? Y Delia me contesta, yo pienso que algún día van a ser juzgados, los vamos a enjuiciar. Yo la verdad que me sonreí y le dije, Delia, me parece esto que no es una utopía tuya, esto es realmente una quimera. Nunca pensamos que íbamos a poder hacer un juicio. La simple lectura, como era el Código de Procedimiento Viejo antes, a vos no te produce demasiado el leer. Como he leído en su momento bibliografías sobre lo ocurrido, del 76 para adelante, en esa etapa, 78, 79. El problema es distinto, la sensación es distinta cuando vos escuchás a la persona. Es decir, eso es el cambio del procedimiento escrito al procedimiento oral. Yo vengo de un procedimiento oral, escrito, donde fui defensor, donde vos leías el expediente y hacías la defensa. Vos no veías personas, veías tu defendido nada más. En este caso, cuando vos tenés contacto directo con la víctima, ese principio de inmediación y concentración, ahí es donde se producen los cambios, la diferencia para el que está juzgando o si esto fuera un jurado, para el jurado también. ¿Por qué? Porque la víctima y testigo tiene emociones, comienza a recordar
cosas que le ocurrieron negativamente en ese pasado, y bueno, y esas sensaciones vos las percibís. Bien. Mañana se van a hacer Así que bueno, después veremos. Bueno. Sí, en un rato. Puede permanecer un momentito de pie. Le pregunto si le leyeron las disposiciones del Código Penal que se refieren al falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad de lo que usted supiere y se le va a preguntar en esta audiencia? Tome asiento, por favor. Díganos nombres completos y apellidos. Alicia Verónica Gutiérrez. Para que diga si entre marzo de 1976 y diciembre del 83 usted o algún familiar fue víctima de los hechos que se conocen como represión ilegal. Sí. En primer lugar, mi hermana fue asesinada el 23 de octubre de 1976. El viernes pasado se cumplieron 33 años. El 20 de junio de 1976, unos meses antes, fue desaparecido su compañero, Eduardo Pérez. Los primeros días de noviembre de 1976 también fue asesinada mi prima, Graciela Coats, su esposo, Palmiro Labrador, y el padre de su esposo, o sea, su suegro. Y finalmente, el 9 de febrero de 1977, fue secuestrado en la ciudad de Córdoba mi compañero Eduardo Tonioli. En el juicio a las juntas en el que yo declaré absolutamente todos los datos que recordaba y que recuerdo acerca de toda esta situación. Ahí quedó demostrado claramente que dentro de este plan sistemático de exterminio que sufrió nuestro país y que necesitaron llevar adelante para implementar un plan económico del cual estamos pagando aún las consecuencias, esta situación mía se inscribió dentro de ese plan sistemático que instaló como método el terrorismo de Estado. Y yo, ya en esa causa 13, dije los nombres que había escuchado: Teniente Daniel Amelón, Fariña, que era Sebastián, Pagano, que era Sergio II. Yo di una lista de nombres porque en todo el tiempo que estuve allí, y a pesar de la situación realmente inhumana que padecí, de la cual todavía sigo teniendo consecuencias, yo no sabía si iba a sobrevivir a todo esto. Más bien pensaba que no, pero igual trataba de
de aferrarme a los datos que podía oír, porque pensaba que algún día podían servirnos para lograr el ejercicio de la justicia. Y esa noche, como otras veces habitualmente lo hacía en otros horarios, pero esa noche a las 12:30 de la noche tomé mi colectivo, 12:30, 1:45. Tomo el colectivo en la esquina que les mencioné y voy en el colectivo, pero me doy cuenta que en varias oportunidades en el trayecto que hago se adelanta un Fiat 128, no me acuerdo el color, si naranja o gris. Lo que sí me acuerdo es que no tenía patente y que iban alrededor de 2 o 3 personas arriba y que se adelantan al colectivo y bajo en la esquina que lo hacía siempre, veo que este auto se detiene bruscamente, del mismo bajan, calculo que 2 personas, porque fue todo muy rápido, me golpean, me encapuchan, emprenden rumbo, dan varias vueltas por la ciudad y siento que se comunican por radio a través del auto y piden que ya tenían el objetivo, que tengan todo preparado, que ya iban a llegar. ¿Esa decisión de llevarlo fue a través de pedido de una orden a otra persona, vía radial, o ahí mismo decidieron el grupo llevarlo? No, ellos llamaron por radio a personas que estaban en la base, sería en ese momento como decían ellos, y no sé qué era la base, pero así lo llamaron en ese momento. Y decidieron que me tenían que llevar, o sea. Bueno, ahí arriba del vehículo me preguntan si tenía problemas cardíacos, si tenía problemas de salud. Y yo le dije que no, pero era, digamos, una preparación sin ninguna duda para los métodos de tortura que se aplicarían después, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver con eso. A mí me desnudaron, me pusieron en una parrilla que yo allí me enteré de lo que era realmente. Era un elástico metálico de una cama sobre el cual me ataron de pies y manos, desnuda, como si fuera Tupac Amaru. Volvimos a vivir la misma situación, indudablemente, que había vivido Tupac Amaru, en situación parecida. Entonces ellos empiezan a hacer masa, porque ahí ellos utilizaban como método de tortura la picana eléctrica. Entonces, para que funcione debidamente, es necesario establecer un punto en el cuerpo de la persona, y en mi caso fue debajo de las uñas del dedo gordo del pie. Allí ellos clavaban un estilete, ponían a andar un motor, y entonces me aplicaron picana primero, así como yo estaba, y después tirándome agua fría, después agua caliente. Esto fue en la vagina, en el ano, en los ojos, en los oídos, en la boca, en los pezones, en todas partes, en todas partes. De todo esto que sucedió, yo sigo teniendo marcas, sigo teniendo en los tobillos las marcas de las cuerdas con las que mataron, donde me tuvieron días, horas, donde aprovecharon para orinarme encima, donde aprovecharon para pegarme. Yo tenía los pechos convertidos en 2 morcillas, además de las lastimaduras, además de todo lo que me ocasionaron en relación a mi embarazo. Todo esto sucedió en este lugar, en la fábrica militar de armas. En la fábrica de armas había nombres reales o falsos, pero había nombres, qué sé yo, digamos, por ejemplo, Mario, Aldo, el Tucu, Armando, Sergio II, Sergio I, Daniel, el Barba, ¿no es cierto?, el Puma. Entonces vuelven a traer al médico. Y entonces me llevan a la cocina, me acostaron en una mesa de madera que existía porque yo pude volver a entrar al lugar con la reapertura de esta causa y estaba todo intacto.
Me acostaron en una mesa de madera que era la mesa donde ellos comían, con los ojos vendados, y el médico me dijo, mira, no hay anestesia. Si no te hago un aborto te morís. Así a lo mejor también te morís, pero tenés una posibilidad de vivir. Si no se complican las cosas, a lo mejor vivís. Yo más o menos que no podía creer lo que estaba oyendo, porque como todos bien sabemos y hemos leído tantas veces en esos tiempos de la dictadura, ¿no? La defensa a ultranza de la religión, la defensa a ultranza de la familia, la defensa a ultranza de la cultura occidental y cristiana, el estar en contra de la legalización del aborto, pues no tuvieron ningún problema en decidir hacerme el aborto sin siquiera consultarme. Porque claro, yo me había convertido ahí en un número que no tenía derecho a decir si estaba o no de acuerdo con lo que me iban a hacer en mi cuerpo. Y me lo hicieron. Y me lo hicieron. Me hicieron lo que seguramente nunca hubieran sido capaces de que lo hicieran sus mujeres, a sus hijos, a sus hermanas y a sus madres. Pero a mí sí me lo hicieron. A mí me arruinaron la vida, señores. Ustedes me robaron la vida porque yo no pude tener nunca más hijos gracias a esta intervención que ustedes autorizaron. Yo no pude tener más hijos, anularon mi capacidad reproductiva. Y no solo eso, sino muchas cosas más. Y de eso también son responsables. Mire, estuvieron todos presentes. Estuvieron todos presentes. Porque claro, me desnudaron sobre esa mesa y unos me tenían de una pierna y otros de otra y otros de los brazos y a mí me dieron un pañuelo para que muerda. Estaban todos alrededor mío. Y yo recuerdo perfectamente cuando el médico les decía, miren cómo es una mujer por dentro, hacen esto y ahora no se lo aguantan. Eso les decía el médico cuando me estaban haciendo esto, que fue lo último que yo escuché porque obviamente me desmayé de dolor. Sí recuerdo de un gendarme que estaba en la guardia externa de este lugar que se llamaba Domingo, que me acariciaba la cabeza. Ese hombre luego me hizo llegar una pluma de caburé porque en sus creencias estaba de que la pluma de caburé me iba a dar suerte. Y me la trajo, y a lo mejor fue lo que me hizo vivir, la pluma de caburé. Quisiera decirles que estos 32 años mi familia esperó la posibilidad de que uno de nosotros estuviera sentado aquí, ante ustedes, para que se hiciera justicia y poder verles la cara a los asesinos de Eduardo. No todos están acá. Hay muchos otros que lamentablemente murieron. Galtieri, Juvenal Pozzi, Jáuregui. Muchos otros se cruzaban a diario con nosotros. Y sin embargo, a pesar de ello y de sus burlas, nunca se nos cruzó por la cabeza de hacer justicia por mano propia. Esperamos este momento. 32 años. Mientras tanto, la justicia fue ciega, sorda y muda. La Iglesia Católica bendijo a los asesinos, a las juntas militares, a los que tiraban a niños al mar y a los que los secuestraban y se los daban como premio a quienes habían asesinado a sus padres. Vuelvo a decir, ninguno de nosotros quiso nunca hacer justicia por mano propia. Por suerte,
Llevamos muchos años de democracia, que se fue mejorando, perfeccionando. Ya estos señores no pudieron influir ni presionar como lo hicieron en el nacimiento de la democracia allá por el 83. Todo este cuerpo probatorio nos da la tranquilidad de que realmente va a ser muy difícil o van a tener que hacer realmente un esfuerzo para no condenarlos. Está probado que la inteligencia militar marcó los objetivos y hubo mano de obra que se encargó de ejecutarlo. Y en este caso, las órdenes secretas, que uno no entiende demasiado bien por qué no se ventilaron con anterioridad, terminan conformando un esquema demoledor. Allí está sentado Guerrieri y me parece que el jefe de la inteligencia militar tiene toda la responsabilidad. Por eso me parece que va a ser muy difícil que no sean condenados a prisión perpetua, al menos los jefes militares. He sentido tantas veces Guerrieri, 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 Guerrieri. Guerrieri, en la época que estos sucesos acaecieron acá en Rosario, era un teniente coronel. Tenía arriba, en la escala de mando, un señor general de división, el señor general Galtieri, el señor general de brigada Jáuregui, el señor coronel Pozzi. Es absolutamente innegable que en ese marco de un aparato organizado de poder, tomado por las Fuerzas Armadas, el de abajo era fungible, y supongamos que Guerrieri estaba por abajo, era fungible, de modo que podía irse y no generar ningún problema a la concreción del plan criminal. Con lo cual, si se quedó, es porque estaba absolutamente de acuerdo en el caso de que no tuviera el dominio del hecho por impartir él la orden, sino ser un simple ejecutor como lo confesó. O sea, ejecutó con dolo los crímenes que se juzgan aquí, en este marco. Acá se nos ha acusado de patotas. Nosotros éramos orgánicos de una unidad militar. No éramos ninguna patota. Nosotros cumplíamos cada uno con su misión, que es la primer función que tiene que cumplir el militar, hacer lo que corresponda para que se cumpla la misión. No hace falta una clase de derecho penal, no hace falta una clase de causas de justificación para comprender esto. Son órdenes que simplemente, a la vista de cualquiera, una lectura ligera, traducen la ilegalidad manifiesta. Lo que pasa es que olvidamos frases y cosas y discursos que estaban en ese momento vigentes y permanentes en todos lados, como aquella de Vila que dijo: decidí prescindir de la justicia, o Viola que dijo: la cuestión de la legalidad, en el año 79, las cuestiones de la legalidad se tornan irrelevantes cuando se trata de la lucha contra la subversión. ¿Cómo me voy a hacer cargo de una asociación ilícita? En una institución jerárquica, una institución con leyes, una institución con reglamentos, una institución en base a la Constitución Nacional. Jamás, jamás me hubiera puesto a hacer una asociación ilícita. Por eso todas las órdenes, todas las cuestiones que toqué, diagramé, pensé y decidí, fueron en el marco de las leyes, reglamentos militares y las ordenanzas de la Constitución dentro de un marco jurídico aceptable. Ni se me ocurrió nunca pasar por algo ilícito. No me hago cargo de ninguna de las cuestiones que se han dicho acá, en el sentido de que esas versiones sean totalmente exactas
y de ellas no reconozco ninguna. Las órdenes militares que ejecutó Guerrieri eran absolutamente ilegales, como ya vimos, era mantener incomunicadas a las personas, no permitirle el acceso ni dar información, encapucharlos para que no supieran dónde están, admitir las ejecuciones extrajudiciales como existe en la 9.1 y quitarle todo estatus legal a los que llamaban subversivos. Esos son los reglamentos, esas son las órdenes a las que ajustó su conducta Guerrieri durante los años que estamos juzgando y ocurrieron estos hechos. Estos crímenes, más tarde o más temprano, no quedarán impunes. Y está claro entonces que la atrocidad, la crueldad que revelan los hechos sometidos a debate, que afectan la esencia misma del ser humano, solo merecen en un pueblo que pretende vivir civilizadamente, pacíficamente, con aceptación de diferentes, con aceptación de las diferencias, una única respuesta, y esa respuesta es justicia. Y está claro además históricamente en el mundo, que hechos de esta naturaleza nunca han podido neutralizarse, ni con leyes de autoamnistía, ni leyes de perdón arrancadas con violencia, ni con indultos, ni con el paso del tiempo, y esto es así en el mundo entero. Porque nadie olvida las atrocidades contra el pueblo judío, ni el genocidio armenio, ni por supuesto la agresión al pueblo argelino. ¿Por qué olvidar? Perdonar estos actos inhumanos es contrario a todo orden legal, es contrario a la civilización misma, es contrario a la esencia del ser humano, y por eso estos son delitos de lesa humanidad. Por todo esto, solicito que al momento de dictar sentencia condene a la única pena que resulta proporcional y justa a Oscar Pascual Guerrieri, a Jorge Alberto Fariña, a Juan Daniel Amelón, a Walter Salvador Dionisio Pagano, a Eduardo Rodolfo Costanzo, a prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas.